Bienvenidos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Gracias a todos por la compañía, por estar junto a nosotros. Hoy tenemos tres temas. Uno de ellos tiene que ver con prisión preventiva. El doctor Zacarías Ramírez Rivo entrevistó al abogado Cristian Lobo hablando de lo que significa la implicancia del sistema judicial de nuestro país. También sobre justicia restaurativa con Raúl Calvo Soler y hablamos con la abogada Cintia Benítez sobre amparos de salud. Bienvenidos a todos, esto es Sujetos de Derecho. El derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales, que son aquellos que existen con anterioridad a la sociedad y al Estado, ya que corresponden a la persona humana por su condición de tal y también por el solo hecho de serlo. Hablamos de amparos de salud con la abogada Cintia Sánchez Benítez. Bueno, actualmente la problemática de los amparos de salud es algo que sigue vigente y que todavía no se puede solucionar, tanto en el ámbito de las obras sociales como en el ámbito de las empresas de medicina prepaga. Es digamos, una situación que no ha mermado su litigiosidad. ¿Por qué? Porque bueno, todo lo que son tratamientos médicos, operaciones o medicamentos, siempre digamos, se encuentran trabas a la hora de solicitar una cobertura que legalmente corresponde. Digamos. Tanto hay enfermedades y hay tratamientos que están resguardados por una ley en particular y hay otros que por el plan médico obligatorio las obras sociales o las empresas de medicina prepaga tienen la obligación de cubrir. Y bueno, a veces los rechazan, a veces en una suerte de prescripción médica por parte de la obra social de decir, bueno, no, para nosotros este tratamiento que te dio el médico o este medicamento no corresponde, te tenés que hacer este tratamiento. Entonces, en esa objeción, digamos, que hacen de lo recomendado por el médico de cada uno de sus afiliados a la obra social, es que surge esta divergencia y a veces la única solución que tienen los pacientes es acudir a la justicia para que la justicia pueda hacer valer el tratamiento que ellos necesitan para su enfermedad. Entonces, esta situación no se ha resuelto de otra manera actualmente. Se pueden hacer acuerdos con las obras sociales y se pueden hacer acuerdos con las empresas de medicinas prepagas para evitar, digamos, esta litigiosidad y a veces directamente hablando con la parte de legales o con la gerencia se pueden llegar a acuerdos internos, pero es muy de caso concreto y es muy especial y muy particular porque justo nosotros acá en la ciudad de Río Cuarto no es una ciudad que tenga la sede de estas empresas, entonces es muy difícil, digamos, llegar hacia el directorio o hacia la parte de legales que toman decisiones de peso para poder evitar, digamos, la judicialización de las situaciones. O en el caso de, por ejemplo, los tratamientos oncológicos, que hay obras sociales que se caracterizan por no cubrirlos, llegar a un acuerdo, acercarse con el directorio y decir, miren, estos tratamientos hay una ley que dice que los tienen que cubrir en un 100%, hay una ley que respalda al afiliado y evitar, digamos, judicializar el tema, revictimizar a la persona que ya está pasando por una enfermedad, por un tratamiento, para además tener que pasar por todo un trámite judicial para poder obtener, digamos, el tratamiento médico para su enfermedad. Pero bueno, eso no es muy fácil de lograr, digamos, poder resolver la situación de una manera directa con la obra social o con la empresa de medicina prepaga. No es una herramienta que no se utiliza o a la que no se puede acudir, pero que es muy difícil obtener una respuesta favorable. Entonces, sí o sí, se tiene que ir a la justicia y se tiene que llegar a todo ese desgaste jurisdiccional para poder obtener
el tratamiento médico que su estado de salud y su enfermedad lo requiere, porque nunca es caprichoso el pedido del paciente, siempre acude porque tiene una receta de un médico que es el que le dice qué es lo que necesita para paliar su enfermedad. Y bueno, y se encuentran, ¿no es cierto?, siempre con esta traba administrativa de parte de las obras sociales o de la empresa de medicina prepaga, que la única forma de poder resolverlo es pedir, digamos, tocar la puerta de la justicia a ver si pueden acudir con su pedido. Bueno, en el caso de los pacientes oncológicos es uno de los grupos, digamos, de afiliados que más sufre, digamos, este tipo de situaciones en donde se encuentran con una resistencia por parte de las obras sociales o de las empresas de medicina prepaga de no querer otorgar la cobertura. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de tratamientos oncológicos, por más que sea el mismo tipo de cáncer, de acuerdo a la etapa o si es una recidiva o no, si ha recaído en la enfermedad o no, o si ha habido una metástasis. Entonces, por ahí la obra social es como que dice, bueno, ya te cubrimos 2 o 3 tipos de tratamientos, este no, este te lo rechazamos, o con este medicamento no, o para hacerte el tratamiento necesitas 2 medicamentos y te cubren uno y el otro no te lo cubre, entonces también le impide al paciente poder hacer su tratamiento completo. Entonces, bueno, ese, digamos, es un grupo de afiliados que sufre estos como límites o rechazos que le da la obra social para poder, y que le corresponden, porque le corresponde por ley, porque hay una ley de tratamientos oncológicos que ampara a todos los pacientes que están bajo este tipo de tratamientos. Después también es el tema de las personas con discapacidad, ya sean niños o sean personas adultas, también tienen estos frenos de las obras sociales para los tratamientos. ¿Por qué? Porque son tantos por ahí las prestaciones que necesitan que siempre es como que va, bueno, te doy estas y estas no. Y bueno, a veces la gente, ante el desconocimiento de la herramienta judicial, de la herramienta, digamos, de los amparos de salud, que es acudir a la justicia para que le otorguen el 100% de la cobertura, siguen insistiendo o renegando o buscando por la parte privada o por fuera el cubrir todas esas prestaciones, porque bueno, las obras sociales le van limitando la cantidad de prestaciones, más allá que la ley no diga eso. Y otra de las problemáticas también, que es un grupo más minoritario, pero que es algo que es importante que se sepa, es que hay enfermedades que tienen tratamientos médicos o medicamentos médicos que no están aprobados en Argentina, como por ejemplo el ELA, que hubo todo un tema político también dando vuelta sobre esta enfermedad, pero eso no significa que no se pueda acudir a ese medicamento, siempre y cuando hayan concluido esos medicamentos o esos tratamientos con la etapa de los ensayos clínicos y que esté aprobado que es efectivo, que tiene calidad y efectividad clínica, que esté aprobado por el ADMAT, que no es vinculante la aprobación del ADMAT, pero sí permite poder dar el parámetro de que ese tratamiento, que ese medicamento sirve para paliar esa enfermedad, por más que no sea algo que está regulado normativamente acá en Argentina. Importante el asesoramiento, también es importante poder saber cuál es el riesgo de vida que tiene la enfermedad de la persona que padece y que acude a la consulta, porque eso también te juega un poco con los tiempos. También es importante que la persona haya presentado toda la documentación necesaria y todos los estudios médicos para poder justificar por qué el médico le dio ese tratamiento, para poder acreditar su enfermedad y para poder obtener una respuesta fehaciente de la obra social o de la empresa de medicina prepaga, que es la aceptación o el rechazo. Porque solamente con ese rechazo efectivo, expreso, se puede ir a la justicia a decir, miren,
yo tengo esta enfermedad, la puedo demostrar con estos estudios. Mi médico me recomendó este tratamiento o este medicamento o esta operación. Fui a la obra social, le llevé todo lo que estaba a mi alcance y lo que me requerían, porque a veces tienen formularios específicos, a veces te piden determinados tratamientos, determinados estudios médicos, más allá de los que el médico te recomendó o te hizo. Y la obra social, aún ante esto, me lo ha rechazado, sin motivo o con motivo injustificable, o me ha dicho que no, que este remedio no, que me puede cubrir o que este tratamiento médico no, que me puede cubrir este otro tratamiento. Entonces, una vez que uno llega hasta esa instancia con la obra social o con la empresa de medicina prepaga, recién ahí, en ese momento, es que ya tenés el siguiente paso, que es acudir a la justicia. Y ahí, bueno, todo lo que es salvo en el caso de APROS, que se litiga en la justicia provincial, el resto de las obras sociales o de las empresas de medicina prepaga litigan todos en la justicia federal. Entonces, bueno, se presenta la demanda en la justicia federal. Nos vamos a la pausa primera en el programa. A la vuelta vamos a estar hablando de justicia restaurativa. Ya venimos. Y creo que los ciudadanos tienen un amplísimo conocimiento de un montón de cosas. A mí me parece que el formato de presupuesto participativo funciona por eso. Sí, completamente. Fue una transformación muy positiva para el barrio. Era un espacio que se necesitaba. Y que participen, porque los que saben lo que necesitan en cada lugar es la gente que vive en ese lugar. Hasta el 20 de septiembre podés elegir entre los 848 proyectos para mejorar la ciudad. Proponés, elegís y lo hacemos juntos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Se presentó en la provincia de Córdoba el protocolo de justicia restaurativa para el fuero penal juvenil. Esta iniciativa busca generar un proceso reflexivo y pedagógico para la responsabilización y reparación de los daños causados por niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Se han tomado modelos de otros países para aplicarlo en Argentina o cómo está nuestro país respecto a la aplicación de este método de justicia? Bueno, dos cosas. El discurso restaurativo es universal. Lo que dice el discurso restaurativo, básicamente, para intentar resumirlo, sería lo siguiente. Uno, si todo el debate es punitivismo o garantismo, error, porque los dos se equivocan. Los punitivistas se equivocan si piensan que la única respuesta posible es la sanción, y los garantistas se equivocan si piensan que no hay que responder frente a lo que está pasando. Entonces, los dos son equivocados. Lo que el restaurativismo propone es un modelo que combina una respuesta desde el punto de vista de
fijar límites, qué se debe, no se puede, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, enseñar las consecuencias de un comportamiento que produce un daño en una víctima, legitimar a la víctima para que pueda dar su opinión sobre lo que le pasó, lo que le ocurrió, y crear un proceso pedagógico de aprendizaje del joven que le permita transformar su comportamiento. Entonces, el restaurativismo en sus lineamientos básicos es igual en todo el mundo. Ahora, tiene un componente muy cultural. Incluso dentro de la Argentina, yo trabajo en 3 provincias distintas, cada provincia tiene su idiosincrasia. Y esto hace que haya matices, tanto desde el punto de vista de estructura, etc. Por ejemplo, una de las provincias en las que yo trabajo es San Juan. San Juan tiene un diseño deportivo gigantesco, tiene una cantidad de dinero invertido en deporte enorme, que no tiene Córdoba. Bueno, para San Juan, trabajar las estrategias restaurativas con el joven a través del deporte es más fácil que para Córdoba. Córdoba tiene otros modelos, otras dinámicas, otros espacios donde se puede trabajar con el joven. Entonces, en su filosofía es el mismo, pero varía en cada lugar en el que se desarrolla. Y después, sí, Estados Unidos tiene muchos modelos restaurativos en muchos lugares, Europa tiene, Australia, países importantes que han ido enfrentando casos difíciles de delincuencia, han trabajado fundamentalmente desde una lógica de respuesta restaurativa. ¿Cuáles deberían ser las características para un cambio estructural más complejo en el sistema judicial? Tanto se habla, ¿no?, de aplicar penas livianamente a los jóvenes. ¿Por dónde habría que empezar a tratar este tema tan delicado socialmente? Yo creo que la justicia tenemos que entender varias cosas. La primera es que solo no podemos. El problema de la delincuencia juvenil no puede ser solo enfrentado desde una lógica de seguridad jurídica o de seguridad. Esto, cuando todo el mundo, es muy interesante en la Argentina, cuando hay un problema de estas características, todo el mundo grita falta de seguridad. Nadie grita falta educación, falta pedagogía, falta una mejor respuesta social. No, todos gritamos falta de seguridad. Y lo primero que el restaurativismo diría, y creo que hay que aprenderlo, es que no puede ser que la respuesta sea solo una respuesta desde el discurso de la seguridad. Entonces, el cambio tiene que ser un cambio multifactorial. Primero, a nivel de justicia necesitamos un cambio de modelos de respuesta. Modelos de respuesta. Incluso en los punibles, de 16 a 18 años, necesitamos responder desde una lógica distinta. Si usamos la suspensión a prueba con un joven, tenemos que seguirlo. Tenemos que saber qué pasa, si lo sigue, si no, si lo hace, si cumple las reglas, si no. Tenemos que acompañar ese proceso desde los tribunales. Si trabajamos con no punibles, en estos momentos en la Argentina, menores de 16 años, hay un montón de estrategias en donde la justicia no define, porque no son punibles, pero acompañan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estrategias sociales. Ahora, ahí tenemos un problema en la Argentina que es muy interesante, y es que es el segundo gran dilema que el restaurativismo dice que es falso. En la Argentina, hoy, un joven en conflicto con la ley penal, con derechos vulnerados, es tratado exactamente igual que un joven con derechos vulnerados que nunca cometió un delito. La Argentina no tiene un modelo particular de respuesta para un joven que, teniendo derechos vulnerados, ha cometido un delito. Y esto es una particularidad, una estrategia concreta. Entonces, ¿qué es lo que diría, creo yo, el restaurativismo? Mire, no es verdad que tengamos que elegir entre protección de derechos o fijación de límites. Necesitamos estrategias complejas que trabajan a la vez los derechos que el chico tiene vulnerados y el discurso del daño que le has causado a la víctima, la fijación del límite por tu comportamiento. Entonces, esta idea, el restaurativismo lo que dice es tenemos que aprender a combinarlo. Y este es un gran cambio, porque hoy en la Argentina no existe una respuesta combinada en ese sentido. Raúl, en un país tan heterogéneo como la Argentina y la aplicación del restaurativismo en algunas provincias específicamente, ¿cuál es su mirada a mediano plazo respecto a
a la búsqueda de un cambio, ¿no? Justiciable en nuestro país respecto a este tema? Yo creo que, yo creo que el restaurativismo discute a corto, a medio y a largo plazo. Tiene los tres debates. Y discute en delitos de baja intensidad y en delitos de alta intensidad. Discute en todos los espacios. Y una discusión que me parece interesante es, el restaurativismo dice, bueno, oiga, prevención general. Es decir, ¿cómo llega usted a los jóvenes para evitar que cometan su primer delito? Si usted cree que eso se resuelve amenazando más con el castigo o con mayor planes sociales, usted no entendió nada sobre delincuencia juvenil. Así que prevención general es otra cosa. Nosotros, por ejemplo, trabajamos un proyecto en la Fundación, aquí en la ciudad de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, donde usamos los clubes deportivos de las villas para trabajar con los chicos lo que se llama factores de protección, es decir, desarrollo de habilidades personales que en el futuro les va a servir para poder enfrentar con mayor solvencia la posibilidad de un comportamiento ilícito. Esto se trabaja con chicos de 7, 8, 9 y 10 años en clubs a través del deporte y habiendo capacitado a los entrenadores que están trabajando en el club. Esto es prevención general. Y el restaurativismo dice, ahí hay que poner cabeza, proyecto, recursos, ahí hay que estar. Hoy la Argentina no tiene prácticamente modelos de prevención general porque lo cede todo de nuevo al falso dilema. O castigamos, bajamos la edad de imputabilidad, siempre discursos de estas características, o los llenamos de planes sociales y vamos viendo. Ninguna de estas dos cosas se provoca hoy, puede ser estudiada como de prevención general. Después tengo los modelos de prevención especial, que es, ¿qué hago cuando ya han cometido un delito? El sistema jurídico hoy tiene problemas importantes. Por ejemplo, la ley penal juvenil argentina es de la época de los militares. O sea, no ha habido manera en la Argentina de ponerse de acuerdo acerca de una ley moderna de delincuencia juvenil. No solo eso, muchas provincias de la Argentina tienen códigos procesales penales juveniles que son viejos, arcaicos, no producen una respuesta, porque vuelven a la misma lógica, o lo tiro en la prisión o los encierro y tiro la llave, o no les toco un pelo. Entonces estamos siempre en un debate absurdo. Y lo último, también tiene algo que decir respecto al papel de las instituciones y de las comunidades en general. El restaurativismo reclama una frase que a mí me parece muy interesante y por eso en el proyecto de Córdoba hay tantas instituciones implicadas. Para educar a un chico se necesita todo un pueblo. Es decir, para responder frente a las problemáticas de la juventud hoy y de la delincuencia juvenil hoy en la Argentina, necesitamos entidades, fundaciones, clubes deportivos, clubes de arte, música. Necesitamos ponernos todos de acuerdo para poder trabajar. Y ahí la clave es este facilitador, que es un profesional. En Córdoba han tenido una formación de casi 150 horas, de año y medio, 120 horas, un año y medio trabajando. Se han formado, han visto facilitadores de diferentes partes del mundo, han trabajado esas cosas. Ese facilitador es la clave para usar todos los recursos y ayudar en la respuesta frente a la delincuencia juvenil. Nos vamos a la pausa, segunda y última en el programa. A la vuelta estamos hablando de prisión preventiva en nuestro país. Ya venimos. Río Cuarto tiene más del 90% de luces LED. El intendente Juan Manuel Llamosas habilitó nuevas luminarias LED en banda norte y el oeste de la ciudad. Este avance genera más seguridad, mayor ahorro y menos consumo para los vecinos y vecinas, aportando al cuidado del ambiente. Seguimos trabajando para que el progreso y el desarrollo no se detenga. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota.
El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No encienda fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hablamos de prisión preventiva. El doctor Zacarías Ramírez Enrigo entrevistó al abogado Cristian Lobo. Las medidas coercitivas, dentro de ellas la prisión preventiva. Aproximadamente el 60% de las personas privadas de su libertad no tienen juicio ni han recibido condena. Vamos a hablar de este tema con el doctor Cristian Lobo. Veámoslo. Las medidas coercitivas, primero, la palabra coercitiva es una coerción, es una presión, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que las medidas coercitivas son aquellas restricciones, tanto a derechos personales como patrimoniales, ¿sí? Que está afectado a un imputado, ¿sí? O en su defecto a terceros también, como son los testimonios, durante el proceso. Bien, hablamos tanto personales como patrimoniales. Personal en el sentido de la privación de la libertad de una persona, ¿sí? Y patrimoniales reales, es decir, cuando debe prestar una caución, es decir, cuando pagar una fianza, lo común como se denomina. Dentro de la medida coercitiva podemos establecer una gradualidad, ¿sí? La más gravosa de toda esta es la prisión preventiva. ¿Qué implica la prisión preventiva? Que la persona durante el proceso puede estar encarcelada. El máximo que establece nuestro Código Procesal Penal es de 3 años. Son 2 años y 1 año más de prórroga. Asimismo, como planteamos este tipo de gradualidad, tenemos algunas que son más leves. ¿Qué es lo que se procura en definitiva con la medida coercitiva? Es afianzar la justicia y es tener una condena, ¿sí? Pero que se cumpla con la medida. Es decir, que la persona no tenga una medida dilatoria, que se escape de la justicia, que procure buscar alguna alternativa para no llegar al justiciable. La medida menos gravosa podemos tener la de la medida de la prestación de la caución, ya sea tanto personal como real, con un fiador o prestando algún valor o dinero. Asimismo tenemos las citaciones para que se presenten, ¿sí? En tribunales. Tenemos las detenciones, las comunicaciones y los arrestos. Los arrestos es excepcional también. Sí, dentro de nuestra doctrina tenemos posiciones garantistas y no garantistas. Las posiciones más garantistas, lo que se procuran son las medidas alternativas a una prisión preventiva. Es decir, que el procesado se le hagan valer esos derechos contemplados, ya sea en la Constitución Nacional, el principio de inocencia, es decir, la facultad de tener la libertad durante el proceso, ¿sí? No solamente lo tenemos en el artículo 18 de la Constitución, sino en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, tenemos todo este marco normativo en el cual nos garantizan de que la persona, hasta que no sea condenada, permanezca en libertad y se presume la inocencia del mismo. Por eso, las posturas más garantistas procuran evitar que el procesado esté encarcelado, ¿sí? Que goce de su libertad y que goce de su principio de inocencia.
hay algunas posturas que directamente dicen que con el fin de afianzar la justicia, de que se logre el cometido, no, pero es preferible que esa persona quede detenida para que no me entorpezca la investigación, para que no me intimide no me intimide un testigo. Entonces, por ahí tenemos dos posturas que eso lo va a decidir el propio tribunal. La prisión preventiva está contemplada en nuestro Código Procesal Penal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que se procura, la finalidad que se procura, es de que no se entorpezca, es decir, la tarea investigativa, y tiene una razón y un sentido, ¿sí? Es lograr efectivamente de que esta persona que ha cometido un delito de pena privativa de la libertad por un delito grave, entonces de que realmente se le pueda aplicar el justiciable, es decir, que esta persona sea condenada. Pero tiene que haber razones fundadas para poder ser aplicada. Tenemos que hacer un pensamiento y ser crítico en esto. La cantidad de la población ha crecido, y creció bastante, hay una densidad demográfica, ¿no es cierto? Y todas estas instituciones han crecido en igual proporción, es decir, al crecer una cantidad de población, implica que haya conflictos. Este conflicto debe ser resuelto, gracias a Dios, por nuestro sistema de justicia en los tribunales, ¿sí? Entonces, ¿ha crecido la cantidad de recursos humanos para poder dar solución a esta problemática? ¿Han crecido las instituciones? ¿Han crecido las cantidades de edilicias? Entonces, esas son preguntas que nosotros también debemos hacernos para llegar a dar un tipo de este planteamiento. Es decir, es muy fácil decir, vamos a dar mano dura. ¿Mano dura en qué sentido? Ya tenemos un antecedente. El antecedente del fallo Berbisky, ¿sí? En donde pone en tela de juicio una medida que se tomó en su oportunidad. ¿Cuál es? Encarcelar con el fin de generar índice. No es una respuesta. Las respuestas, efectivamente, procurar llevar, en el caso particular, al imputado a un juicio. Final del programa, muchísimas gracias por habernos acompañado como todos los fines de semana. Recuerden que este y todos los programas están cargados en nuestro canal de YouTube, allí nos encuentran como Sujetos de Derecho. También estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Agradecer especialmente a Agustino, que me viste como todas las semanas en Alvear y Colón, en la ciudad de Río Cuarto, y al Colegio de Abogados de nuestra ciudad, que desde aquí estamos grabando nuestro programa. Nos reencontramos el próximo fin de semana para hacer el domingo a las 13 horas Sujetos de Derecho. Gracias por la compañía.